Bien, eh, vamos a continuar con un ejemplo más. Eh, Consideren ustedes T de R2 en R2 definida por T de XY igual a T de X más Y, Y. Entonces, veamos que esta es una transformación lineal. Veamos que T es una transformación lineal. Entonces, para ello, bueno, sean, digamos, x1, y1 y x2, y2, elementos de R2. Entonces, veamos quién es T de x1, y1 más x2, y2. Pues esto es igual a T de x1 más y1, perdón, más x1 más x2, y1 más y2. ¿No? Eso de que la definición de suma es entrada. Luego, esto por definición es, definición de esta función, pues es la primera entrada más la segunda entrada, la segunda entrada se queda como está. Sí, está bien. Y eso pues lo podemos escribir como x1 más y1 más x2 más y2, y1 más y2. Y esto es igual a x1 más y1, y1 más x2 más y2, y2. Sí, esto pues otra vez usando la definición de que la suma es entrada. Y esto a su vez es igual a t de x1, y1 más t de x2, y2. Entonces, pues tenemos que la transformación preserva la suma o es aditiva. Ahora, para ver que esta función también es lineal, pues nos falta ver el producto escalar. Entonces tomemos un elemento en el campo y xy en R2. Y pues veamos que saca las escalares. Entonces, t de a por xy, pues es igual a t de ax, a y. Y la definición de esta transformación me dice que esto es ax más ay, a y. Y esto es igual a, pues, a por x más y, a y. Y de la definición de producto escalar en R2, pues esto es a por el vector x, y en la primera entrada, y en la segunda entrada. Y esto es exactamente, pues, t, bueno, mejor dicho, a por t de x. Entonces, pues sí es una transformación lineal, ¿no? Sí, por lo que t es una transformación lineal. Ahora, lo siguiente que uno tiene que ver, bueno, nos gustaría saber si es inyectiva. Entonces, la pregunta es, ¿este
inyectiva. Y pues tratemos de responderla, ¿no? Calculemos quién es el núcleo. Recordemos que pues núcleo igual a 0, pues nos dice que la transformación lineal es inyectiva. Entonces, t de x, y en R2, el núcleo serían estos vectores, tal que t de xy, pues me da el vector 0, 0. Pero esto es igual a los elementos en R2, tales que la definición de xy es x, perdón, de la transformación lineal es x más y, y igual al vector 0, 0. Y si nosotros pues, resolvemos el sistema, pues este sistema, esto igual a 0 y y igual a 0, pues los vectores en R2 que cumplen esta condición, los pares XY, los pares ordenados, pues van a ser el 0, 0 nada más, ¿no? Así que el núcleo es exactamente el vector 0, 0. Por lo que T es inyectiva. Y en vista de el último teorema de la clase anterior, que lo que nos dice justamente es, si tienes una transformación lineal en la que el dominio y el codominio tienen la misma dimensión y es finita, entonces son equivalentes a ser inyectiva, a ser suprayectiva, o bien a que la dimensión del dominio sea la dimensión del rango. En este caso, podemos aplicarlo porque tenemos una transformación de R2 en R2. Entonces, la dimensión del dominio es la misma que la del codominio. Y como acabamos de ver que la transformación es inyectiva, entonces, por el teorema anterior, T es suprayectiva. Entonces, bueno, pues aquí nos ahorra, si se fijan, pues se nos ahorra trabajo y ya obtuvimos que la transformación es biyectiva. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un teorema más eh, que nos dice lo siguiente. Nos dice sean PW, F espacios vectoriales, y T que va de B en W, una transformación lineal, entonces ocurren las siguientes cosas. Primero, T es inyectiva si y solo si T manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Es decir, la imagen de conjuntos linealmente independientes es un conjunto linealmente independiente. Siguiente, el número 2. T es suprayectiva si solo si T manda conjuntos degeneradores en conjuntos degeneradores.
¿Sí está bien? Entonces, bueno, esto es lo que nos dice es que si tenemos un conjunto que genera el dominio, entonces la imagen genera al codominio. Ya sabíamos que generaba el rango, pero aquí nos dice más, genera al codominio. Y pues una consecuencia de uno y 2 es T es biyectiva si solo si T manda conjuntos, bueno, mejor dicho, manda bases en bases, ¿no? Si está bien, o sea, una base del dominio le manda a una base del codominio. Muy bien, entonces hagamos la demostración. Entonces supongamos que, bueno, la demostración de 1, pero vamos a demostrar la necesidad. Es decir, vamos a supongamos que T es inyectiva. Y sea, consideramos B1 hasta Bn un subconjunto de B linealmente independiente. Entonces, lo que queremos demostrar es que el conjunto de imágenes de estos vectores pues es linealmente independiente, obviamente en W. ¿Está bien? Entonces, para ello, pues sean A1 hasta AN en el campo, de tal manera que la combinación lineal formada por estos escalares y estos vectores, las imágenes de los BIs, es igual a 0. Suponemos esto, pues entonces como T es lineal, ya sabemos que se preserva la linealidad para sumas finitas, no solo de dos factores. Entonces esto tendría que ser 0. Pero si esto es 0, entonces eso lo que nos dice es que este vector pues está en el núcleo de la transformación lineal. Entonces, hasta aquí muy bien, pero estamos suponiendo, por hipótesis, estamos suponiendo que T es inyectiva. Es decir, por hipótesis, acuérdense que ya demostramos que T inyectiva es equivalente a que el núcleo sea el vector 0. Por hipótesis T es inyectiva, es decir, el núcleo es 0. Entonces, este vector es el vector 0. Y como este conjunto es LI, pues entonces las escalares tienen que ser 0 todas. Pero fíjense, entonces las escalares de esta combinación, la única chance que tuvieron es ser
toda cero. Por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente. Y eso es lo que queríamos demostrar, que las imágenes, el conjunto de imágenes de un conjunto linealmente independiente, pues es linealmente independiente. Ahora, hay que demostrar la suficiencia. Entonces vamos a suponer, que T manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Y lo que queremos demostrar es que T es inyectiva. O bueno, equivalentemente el núcleo de T es cero. Recuerden, siempre se da una contención, siempre se da esta contención. Entonces, lo que hay que demostrar es la otra contención. ¿Sí? Que el núcleo está contenido en el subespacio trivial cero. Entonces, para ello, sea B en el núcleo de T. ¿Sí está bien? Entonces, sea esto y bueno, sean un elemento del núcleo de T y consideremos esta, digamos, una base del núcleo de T. ¿Sí? Entonces, pues existen A1 hasta acá escalares, de hecho únicos, ya lo demostramos, de tal manera que pues este vector B se escribe como A1 por B1 más AN, digo acá, por BK. Hasta ahí va todo bien. Bueno, entonces el vector 0 es T de B, porque V solito pues es un elemento del núcleo, así que su imagen es 0, es la definición de pertenecer al núcleo. Y esto es pues T de A1 por B1 hasta A en AK BK. Otra vez aplicamos que la transformación es lineal y nos queda que abre sumas finitas. ¿Sí está bien? Y entonces tenemos que esta combinación lineal es igualada a 0. Pero este conjunto, al partir de que es una base del núcleo, pues es un subconjunto linealmente independiente del dominio. Y estamos suponiendo que T manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Por lo que el conjunto de imágenes es linealmente independiente. Bueno, lo escribimos aquí por hipótesis. T de B1 hasta T de BK es linealmente independiente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto es linealmente independiente, así que, pues, perdón, así que, vamos a otro renglón, así que, pues las escalares, como tengo esta combinación igualada a 0, pues las escalares tienen que ser 0. Pero eso significa que, entonces, B, que es esta combinación
pues cada una de las escalares es 0. Y entonces esto lo que me dice es que pues el vector es nulo. Es decir, el único elemento que hay en el núcleo pues es el 0. Por lo tanto, el núcleo de T, bueno, está contenido en el subespacio trivial 0. Y con ello, n de T es el subespacio trivial 0. Es decir, T es inyectivo. Esto por TD. Entonces, bien, aquí hemos demostrado entonces nuestro primer inciso, que es que T es inyectiva si solo si manda conjuntos LI en conjuntos LI. Ahora, veamos que T es suprayectiva, veamos el inciso 2, que es que T sea suprayectiva si solo si T manda conjuntos de generadores en conjuntos de generadores. Vamos a demostrar primero la necesidad, es decir, supongamos que T es suprayectiva y tomemos la colección B1 hasta Bn, un subconjunto de B de tal manera que genera B, es decir, el generado de este subconjunto es todo B. Lo que queremos demostrar, bueno, ya lo pongo aquí. Lo que queremos demostrar es que el generado del conjunto de sus imágenes es todo el codominio, es decir, que manda conjuntos de generadores del dominio en generadores del codominio. Es esto, ¿no? Lo que se dice allá en palabras, pues en símbolos es esto que acabo de escribir. Entonces, muy bien, note que siempre ocurre que el generado de estas imágenes pues está contenido en W, obviamente. Lo que hay que demostrar en realidad pues es la otra contención. Entonces, sea W minúscula en W, ahora como T es suprayectiva, pues entonces existe B en B, de tal manera que T de B es igual a este W que ya habíamos tomado en W. Ahora, por hipótesis, o sea, además, por hipótesis, eh, el dominio está generado por esta colección de vectores, así que existen A1 hasta AN escalares de tal manera que el vector B se escribe como A1 por B1 más AN por BN. ¿Sí? Entonces hasta aquí vamos así. ¿Está bien? Entonces,
Fíjense que entonces W, que es T de B, yo juntando todo lo que llevamos hasta aquí, y esto es igual a T de A1 por B1 más puntos suspensivos AN de N. Y esto es igual a A1 por T de B1 más puntos suspensivos más AN T de BN. ¿Sí está bien? Entonces, lo que estamos viendo, pero esto, fíjense, esto es una combinación lineal de elementos en el generado de estas imágenes, ¿no? O sea, acuérdense que otra descripción que vimos del generado de un conjunto, pues es la colección de combinaciones lineales finitas. Y esto es una combinación lineal finita de, pues obviamente, de los TDBIs. Entonces esto está en el generado. Por lo tanto, W está contenido en el generado de TDB1, así está TDBN, bueno, punto y coma, y con ello, pues W pues está generado por estos vectores, por este conjunto de vectores, ¿no? Que es la imagen de los generadores en el dominio. Es decir, pusimos que T es su proyectiva y entonces manda conjuntos de generadores en conjuntos de generadores. Ahora hay que ver el regreso, ¿no? Que es el regreso de este 2, que es suponer que manda conjuntos de generadores en conjuntos de generadores. Bueno, aquí me faltó. Vamos de este lado. Entonces, supongamos que T manda conjuntos de generadores en conjuntos de generadores. ¿Sí está bien? Entonces, lo que queremos demostrar es que T es suprayectiva. Es decir, que el rango es todo W1. Recordemos que ver que algo es proyectivo, pues es ver que el rango de T es todo el codominio, ¿no? Que la imagen es todo el codominio. Entonces, muy bien. A ver, entonces sea beta igual a B sub 1 hasta B sub n base de B. Entonces, por hipótesis, T de beta genera a W. Es decir, el generado de T de beta es W. Ahora, por teorema anterior, ya habíamos visto que el generado de T de beta, o sea, de la imagen de los básicos, pues era el rango de T. Por lo tanto,
Por lo tanto, el rango de T es igual a W. Y con ello hemos finalizado nuestro teorema. Bien, ahora vamos a ver un teorema muy importante que es esta propiedad universal, que es la propiedad universal de las bases. Y nos dice lo siguiente, nos caracteriza cuando algo es una base, nos da un criterio para saber cuándo algo es una base. Entonces, tenemos aquí la propiedad universal de las bases. Y nos dice lo siguiente, para beta, un subconjunto de B con B, un F espacio vectorial, existe, perdón, son equivalentes las siguientes proposiciones. Primero, beta es una base de B. Y segundo, para cada función f que va de beta en W, con W un f espacio vectorial, existe una única transformación lineal que le vamos a llamar f gorro, que va de B en W, de tal manera que f gorro restringida a beta coincide con f. O bien, el siguiente triángulo conmuto. Entonces, ¿qué triángulo? Este triángulo. Tenemos beta, si está bien. Beta pues siempre se incluye bajo la función inclusión, es un subconjunto de B. Y bueno, tenemos que, aquí tenemos nuestra función f de beta en W. Entonces nos dice este 2, lo que nos dice es que si beta es base, entonces para toda función de beta en W existe una única, que le vamos a llamar f gorro, de tal manera que este triángulo conmuta. ¿Qué quiere decir que el triángulo conmuta? Pues que un vector aquí, si yo lo mando para aquí, para este lado, que es iota de b, que es igual a b, y luego a esto yo le aplico f gorro de b, esto es lo mismo que si yo sigo este camino. Es decir, que si yo le aplico f a b. ¿Sí? Es decir, es lo mismo
tomar este camino que hacerlo de aquí para acá. Eso es que el triángulo conmute. De manera formal, pues ya lo estoy describiendo. Es que F minúsculo de B sea lo mismo que F gorro de B minúscula, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo mismo que decir esta parte que está aquí, que F gorro restringida a beta coincide con F. O dicho de otro modo, que que beta sea base significa que toda función de beta en W, con W un F espacio vectorial también, se puede extender a una función de todo B al espacio W. Como una implicación, pues vamos a tener que, para definir una transformación lineal, pues basta definirla en los básicos, ¿no? Eso es lo que, prácticamente lo que nos dice eh, 1 implica 2. Realmente. Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Dejo aquí el diagrama porque lo vamos a estar ocupando. Entonces vamos a hacer 1 implica 2. Es decir, bueno, vamos a suponer que beta es base. Entonces, sean beta y digamos que está formada por los vectores P1 hasta Bn, una base de B, y F, una función que va de beta en W con W F espacio vectorial. Entonces, para X en B, ya vimos que existen únicos A1 hasta AN en F, de tal manera que X se escribe como combinación lineal de los básicos, ¿no? Cada vector se escribe de manera única. Así. Eso pasa para cada X en B. Entonces definimos nuestra función F gorro, que va a ir de B en W, como F gorro de X, pues lo que vamos a hacer es que lo va a mandar al vector A1 F de B1 más AN F de BN, lo cual pues digamos, funciona porque los F minúsculas sin gorro, pues es la función que tenemos aquí. Estamos suponiendo que ya es una función de beta en W, ¿no? Y que está definida en todos los básicos. Entonces así definimos nuestra función f gorro y pues vamos a ver qué es una transformación lineal. Entonces veamos que f es una transformación lineal. Para ello pues sean x y y en B. Entonces, pues existen
únicos escalares A1 hasta AN y B1 hasta Bn, de tal manera que pues X se escribe, decíamos, como A1, B1 hasta AN, Bn, y Y se escribe como B1 por B1 más Bn por Vn. ¿Sí está bien? Entonces, bien, queremos ver que abre sumas, ¿no? Bueno, ponemos aquí entonces f de x más y, pues es igual a perdón, f gorro de x más y es igual a f gorro de de la suma de i con multiplicado por el vector xy, con i desde 1 hasta n, más la suma desde igual a 1 hasta n del vector bi por vi. Perdón, aquí es también bi. Porque eso es lo que vale x. Nada más estamos sustituyendo lo que vale x y lo que vale y. Entonces, esto es igual, pues, a f gorro evaluado en la suma desde i igual a 1 hasta n de AI por BI más BI por BI. Y esto es igual, a su vez, a F gorro de la suma desde igual a 1 hasta n de, podemos aplicar la propiedad distributiva de vector sobre escalares en cada uno de los sumandos. Pues me va a quedar así. Y bueno, ya que tengo escrito así el vector, pues ya puedo aplicar la definición de mi función que está aquí, ¿no? Que es una vez que escribiste el vector del dominio como combinación lineal de los básicos, que es de manera única, pues le vas a asignar este vector, ¿no? Entonces ya sabemos qué asignarle. Le vamos a asignar la suma desde igual a 1 hasta n de AI más BI por F de BI. Y bueno, pues vuelvo a aplicar la propiedad, bueno, todo esto está en esta suma. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, tengo que esto es la suma de AI por F de BI más BI por F de BI. Y bueno, esto lo puedo partir como dos sumas, ¿no? Desde igual a 1, la primera de, F de AI por F de BI, más la suma desde igual a 1 hasta n de BI por F de BI. Y esto pues es nada más y nada menos que F gorro de X más F gorro de Y. Por lo tanto, la función pues es aditiva, es decir, abre sumas, pues. Ahora veamos que saca escalares. Entonces sea CNF. Entonces F gorro de C por X es lo mismo que F gorro de C por la suma desde igual a 1 hasta n de AI por BI. Y esto es lo mismo que F gorro evaluado en la suma desde igual a 1 hasta n
de C de AI por X, perdón, por BI, por BI. Está bien, y bueno, ya sabemos que podemos aplicar la propiedad asociativa de la definición de espacio vectorial. Así que esto pues ya me va a quedar como la suma desde igual a 1 hasta n de C por AI por F de BI. Y esto es lo mismo que C por la suma desde igual a 1 hasta n de AI por F de BI. Y esto pues ya sabemos que es C por F gorro de X. Entonces, por lo tanto, F gorro es una transformación lineal. Muy bien. Ahora, pues veamos qué hace connotar el diagrama, ¿no? Entonces veamos que F gorro hace connotar el diagrama. O bien, o lo que es lo mismo, F gorro restringido a beta es C. Creemos que era lo mismo que hacer connotar el diagrama, ¿no? O sea, seguir el camino de arriba es ver que iota seguida de F gorro es lo mismo que F. ¿Sí está bien? O fíjense que esto de este lado es F gorro restringida a beta, ¿no? Porque iota solo se puede aplicar en beta. Entonces en realidad es hacer esa restricción. Bien, muy bien. Entonces, sea BJ en beta. Entonces, pues BJ se escribe como de manera única como combinación lineal de los elementos en la base. Pero como ella es uno de los básicos, este vector es uno de los básicos, pues se debe escribir así, ¿no? 0 por BJ hasta 1 por BJ más 0 por BJ más 1, así hasta llegar a 0 por BN. Y es la única manera que se puede escribir este vector como combinación lineal de los básicos. Entonces, ¿quién es F gorro de BJ? Pues se va a escribir como 0 por F de B1 más 1 por F de BJ más 0 por F de BJ más 1, así hasta continuar a 0 por F de BN. ¿Sí está bien? Y esto, pues, ¿qué es esto? Si ustedes hacen la cuenta, pues solo sobrevive F de BJ. Entonces, pues justo estamos teniendo que iota seguida de F gorro es lo mismo que F.
Sí, por lo tanto, el triángulo conmuta. Muy bien. Y entonces, bueno, falta demostrar que es única, ¿no? Porque todo lo que dice el inciso 2 es que existe una única transformación lineal que hace eso. Entonces, por último, veamos que F gorro es única. Solo hay una transformación lineal que hace esto. Y pues vamos a demostrar la unicidad como siempre, o sea, vamos a suponer que, supongamos que G que va de B en W es una transformación lineal tal que iota seguida de G me da F minúscula. Es decir, hace como tal el triángulo. Eh, y bueno, pues veamos que tiene que ser efectivamente igual a F bar. Bien, de esta caracterización pues tenemos que entonces para toda I desde 1 hasta N, eh, E de I es igual a F de BI y esto es igual a F gorro de BI. Es decir, G de BI es igual a F gorro de BI. Es decir, estas dos funciones tienen que coincidir en todos los básicos, ¿no? Hay que ver que coinciden en todo el dominio. Entonces, sea X en B, entonces existen únicos escalares de tal manera que X se escribe como A1, B1 más AN, BN. ¿Sí está bien? Entonces, F gorro de este X, pues dijimos quién va a ser. Va a ser, bueno, si quieren incluso ponemos otras escalares para que no digan, son las mismas. Es más, pongámosle V. ¿Sí? Y reescribamos esto. Para este V existen estas escalares C1 hasta Cn. Entonces F, bien, a ver, vamos a escribir, vamos a pasar este para abajo porque si no aquí va a quedar muy junto. Entonces F de B, pues va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de CI por F de BI, porque así está definido F gorro. Está bien, pero a su vez esto tiene que ser, bueno, a ver, más aún. A ver, vamos a usar la linealidad para que se vea más claro. Fíjense. F de B gorro, pues se puede, ya vimos que es una transformación lineal, entonces cuando yo escribo el vector de este modo, como combinación lineal de los CI por BI, pues me queda así. Como la transformación es lineal, pues esto me queda C1 hasta la suma desde I igual a 1 hasta N de CI por F gorro de BI. ¿Está bien?
Ahora, acabamos de decir que F gorro coincide con G en los básicos, que los básicos son los BIs con I desde 1 hasta N. Entonces esto es lo mismo que escribir la suma desde igual a 1 hasta N de CI por G de BI. ¿Está bien? Ahora, como G es lineal, pues esto es lo mismo que G evaluado en la suma desde igual a 1 hasta N de CI por el BI. Es decir, esto es G de B. Entonces, fíjense que pues coinciden en todos los F gorro, coinciden todos los elementos de B con G. Por lo tanto, las funciones son iguales, ¿no? Porque la regla tiene el mismo dominio, el mismo codominio, y estamos viendo que la regla de correspondencia es la misma en todo el dominio, ¿no? Y bueno, por lo tanto, debe ocurrir que F gorro sea igual a G. Y ya. Entonces, lo que acabamos de hacer hasta aquí es ver que si yo tengo una base, pues entonces para cada función que va de beta en un espacio vectorial W, pues existe una única transformación lineal, F gorro, que restringida a beta, es decir, que si yo le evalúo solo en los básicos, coincide con la F que yo tenía, ¿verdad? O lo que es lo mismo, este triángulo conmuta. Muy bien, entonces hasta aquí pues todo bien. Entonces ahora hay que ver que 2 implica 1, que es una parte también bastante interesante, ¿no? 2 implica 1. Muy bien. Entonces ahora sea beta en un subconjunto de B, de tal manera que cumple la propiedad 2 o la proposición 2. Entonces demostremos por contradicción que beta tiene que ser linealmente independiente. Es decir, supongamos que beta es linealmente dependiente. Entonces, existe BJ en beta fijo, de tal manera que se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores y el no estar en la combinación lineal. Es decir, este BJ está en el generado de beta menos L. ¿Sí está bien? Entonces, esto es esto es lo mismo, es decir, que es linealmente dependiente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir, definimos F que va a ir de beta al campo. Recuerden que el campo es un F espacio vectorial, como F de BI eh, lo va a mandar a 1 si I es igual a J, o sea, si el vector que estoy evaluando es el BJ, y lo va a mandar al 0 si I es diferente de J. Lo va a mandar a 0 si es otro básico que no es el BJ que me tomé en un inicio. Eh, Muy bien. Entonces, como estamos suponiendo, recuerden, estamos suponiendo 2. Entonces, para cada función que va
de beta en un espacio vectorial W, en nuestro caso lo estamos agarrando en el campo F, debe existir una única transformación lineal. Existe una única transformación lineal F gorro que va a ir de B en el campo de tal manera que F gorro, que hace como tal el triángulo, es decir, que F gorro restringido a beta es lo mismo que F. ¿Está bien? Entonces, ¿o qué hace como tal el triángulo? Vamos, ¿qué triángulo? A ver, en nuestro caso tenemos esto, tenemos beta, tenemos aquí la función inclusión, espacio B, tenemos nuestra función que estamos definiendo de beta al campo, y la que va a existir es F gorro, es única y hace conmutar. Poniéndole un signo igual aquí en medio, pues significa que hace conmutar el triángulo. Que ya decíamos, es seguir esto, este camino, o bien este camino. Estos dos caminos coincidan. O lo que es lo mismo, F gorro restringida beta es igual a F. Bien, pero a ver, entonces F gorro de BJ, pues, perdón, coincide con F minúscula en BJ. Y bueno, según lo que vimos, como definimos nuestra F gorro, pues dice cuando I es igual a J, dice cuando BJ, esto vale 1. Así que esto es 1. Y ahora, como estábamos suponiendo que beta es linealmente dependiente, decíamos, bueno, BJ puede está en el generado de beta menos el BJ. Es decir, es combinación lineal. Existen A1 hasta acá, el campo, de tal manera que BJ pues se escribe como A1 de 1, si este llegar a acá, de K y bueno, ninguno de esos elementos, ninguno de los V's que están del lado derecho de la igualdad es BJ. Es decir, BJ es diferente de B1 o bueno, de BI para toda I, desde 1 hasta acá. Entonces, pues esto qué nos dice, pues nos va a decir que, bueno, ¿qué implica, mejor dicho? Lo que implica es que F gorro de BJ, pues es F gorro de esta combinación lineal, que a su vez, usando la linealidad de F gorro, que obtuvimos por la hipótesis, ¿no? Existe una transformación lineal F gorro que restringida a beta pues es F. En particular es una transformación lineal y pues hace esto. Y a su vez decíamos F gorro restringida a los elementos de beta pues coincide con F sin gorro. Por lo que
nos queda esto. Ahora, otra vez, estos V's que aparecen aquí, todos son diferentes de BJ. Y entonces, ¿qué es lo que hace F cuando lo evalúo en elementos de beta que no son el BJ? Pues los manda al cero. Es decir, todos estos son 1 por 0 más puntos suspensivos acá por 0. Es decir, esto me queda el vector 0. Bueno, ¿qué es el 0 del campo? ¿No? Porque F gorro va de, va de V al campo. Entonces aquí le puedo quitar el sombrerito y esto me queda 0. Entonces, pues esto es claramente una contradicción porque por un lado, esta misma función lo tiene que mandar a 1 y por el otro me lo manda al 0. Contradicción. Por lo tanto, ¿de dónde surge esta contradicción? Es de suponer que beta no era linealmente independiente, por lo tanto beta es linealmente independiente. Ahora veamos, resta demostrar que beta eh, genera AB. Entonces, mostremos que beta genera AB. Sí, está bien. Bien, aquí voy a tener que, antes de pasar a esta demostración, necesito demostrar una proposición y de una vez eh, la pongo aquí. Pongo aquí esta proposición que nos dice lo siguiente. Si W1 es un subespacio de un espacio vectorial B, esto es en general, entonces existe W2 subespacio de B de tal manera que B se escribe como la suma de W1 con W2. Es decir, cualquier subespacio de un espacio vectorial es un sumando directo. Se puede encontrar otro subespacio de tal manera que el espacio vectorial sea la suma de estos dos. Esto, bueno, enuncio si quieren la proposición, esto siempre se vale. Continúo con mi demostración y al final les demuestro esto, ¿sí? Para no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Esto siempre se vale. Que si tengo un subespacio, créanme, ahorita que acabe esta demostración lo hacemos. Si yo tengo un subespacio W1 o como quiera que se llame de B, siempre puedo encontrar otro subespacio W2 de B, de tal manera que B se escriba como la suma directa de W1 con W2. Bien, pues regreso a mi demostración. Yo quiero ver ahora que beta genera B. Muy bien, entonces vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que beta no genera al espacio vectorial B. Es decir, eh, beta es un subgrupo propio de B. ¿Sí está bien? Entonces, por la proposición que acabo de enunciar, por esta, a ver que déjenme recalcarla para que esto no es parte ahorita. Es lo que vamos a usar, pero no es parte de esta demostración. Entonces, por esa proposición,
Entonces existe W un subespacio de B que no es el cero, de tal manera que B se escribe como la suma directa del generado de beta con este W. Claro, no es el cero porque el generado de beta no es todo B, ¿no? Que es el único modo de escribir eso como suma directa. Cuando, cuando uno es todo, ¿no? El otro tiene que ser cero. Bien, entonces tenemos esta situación. Bien, entonces para la función inclusión, iota, que va de beta a B, existe una única iota gorro que va a ir de B en B, tal que iota seguida de iota gorro es iota, ¿no? De hecho, pues, iota gorro tiene que ser la función identidad de P. O sea, se puede extender la función identidad en B. O sea, porque tenemos esta situación, tenemos que beta se incluye, está contenido en B, entonces la puedo mandar ahí bajo la inclusión. Luego, si aquí aplico otra vez iota, va a parar a B. Entonces, para esta B, estamos suponiendo que existe una función, para esta iota, perdón, existe una función que hace conmutar el triángulo, que es a la que llamo iota gorro, de tal manera que iota gorro restringida a beta coincide con iota, ¿no? Entonces, bueno, pues iota gorro tiene que ser la función identidad, um, no hay más. Bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, pues fíjense que para cada P en B, recuerden que B se escribe como la suma directa de estos dos subespacios, existen únicos X en el generado de beta y Y en W, de tal manera que B se escribe como X más Y. Entonces, eso pasa para cada vector que yo me agarro, ¿no? Entonces, sea, vamos a definir T de B en B definido por T de B igual a, como cada vector se escribe así, pues lo mandamos al primer sumando. Entonces, esta es una transformación lineal, como vimos, si no mal recuerdo, en los ejemplos, y, pero hace lo siguiente, ¿no? Bueno, además hace lo siguiente, además, mm, iota seguida de t de x, pues va a ser t de iota de x, eso es t de x, esto es igual a x y esto es igual a iota
de X. ¿Está bien? Hace esto y va de B en B. Pero claramente esta no es la identidad, o sea, hace lo mismo. Hace lo mismo que la iota de arriba, la iota gorro, que es la identidad, pero no es la identidad, ¿no? Porque, pues claramente a un vector, digo, esto lo pongo entre paréntesis, un vector de la forma 0 más y, pues lo va a mandar al 0, ¿verdad? Y la función identidad en 0 más y, pues lo va a mandar a y, ¿no? Entonces no necesariamente son iguales. Entonces, esto es una contradicción porque el inciso 2, recuerden que lo que nos está diciendo es que para cada función, nuestra hipótesis es que para cada función de beta en W, con W un F espacio vectorial, para cada función y para cada espacio W, F espacio vectorial, existe una única transformación lineal que va de F gorro, que va de B en W, de tal manera que F gorro restringida a beta es F, o bien el siguiente triángulo conmuta. Y entonces, al tener una contradicción, pues esta contradicción, entonces aquí yo tengo dos funciones que hacen, que extienden, bueno, que hacen como tal el triángulo, pero que son diferentes. Y eso es una contradicción porque ese supuesto, nuestro supuesto en 2, nos dice que tiene que ser única la función, la transformación lineal. Por lo tanto, el generado de beta es igual a B. Y por lo tanto, beta es base, ¿no? Porque ya vimos que es linealmente independiente y genera. Y entonces hasta aquí hemos demostrado la propiedad universal de las bases. Y ahorita vamos a ver cómo algunas implicaciones de esto y cómo se usa, pero bueno, en la siguiente clase. Pero bueno, para finalizar esta, pues voy a demostrar la proposición que puse aquí arriba, ¿no? Y que usamos. Entonces, vamos a demostrar esta proposición. Si W1 es un subespacio de B, entonces existe W2 subespacio de B de tal manera que B se escribe como W1 suma directa con W2. Entonces vamos a hacer la demostración de este hecho. Bueno, entonces primer caso, digamos, si W1 es todo B, entonces sea, bueno, entonces proponemos a W2 como el subespacio trivial 0, así que B es igual a W1 suma directa con W2. ¿Está bien? Es decir, es lo mismo que B suma directa con subespacio 0, que es el caso más fácil. Ahora, el caso como en el que nosotros usamos es si W1 es un subespacio propio de B. En este caso, sea, vamos a tomar B1 hasta BK, una base de W1. Entonces, por corolario,
del teorema de reemplazo. Claro, aquí de reemplazo. Podemos extender a este conjunto a una base de B, digamos, B1 hasta BK, coma, BK más 1, así hasta B. Muy bien, entonces tenemos ya una base de B. Entonces vamos a proponer W2, pues el generado de esos vectores que le agregué a la base de W1 para extenderlo a una base de todo B. Es decir, aquí voy a empezar desde BK más 1 hasta B. ¿Sí está bien? Entonces, pues esto ya es un subespacio de B. Además, B tiene que ser la suma de W1 con W2, ya que si tienen ustedes un B en B, entonces existen únicas escalares. Bueno, continuamos en la otra página. Uy, únicas escalares A1 hasta AN, de tal manera que este V que nos tomamos en vez de escribir como A1, B1, acá, BK más AK más 1, BK más 1, más puntos suspensivos AN, BN. Pero si ustedes se fijan, esto pues está en W1, ¿no? Porque W1 pues está generado por los vectores B1 hasta BK. Y esto está en W2 porque pues W2 dijimos es el generado de estos vectores de BK más 1 hasta Bn. Así es que este vector pues ya inmediatamente está en W1 más W2. Es decir, B está contenido en W1 más W2. Y la otra contención pues siempre se tiene, entonces ya tenemos la igualdad. Ahora hay que ver que la intersección de estos dos subespacios es 0, ¿no? O sea, ahora falta demostrar que W1 intersección W2 es igual al subespacio trivial. Y pues siempre tenemos esta contención, ¿no? Esta contención siempre se tiene, entonces hay que ver la otra. Entonces, si X está en W1 intersección W2, entonces X está en W1 y X está en W2. Así que existen escalares, digamos, B1 hasta BK
Bueno, y escalares de ck más 1 hasta cn, de tal manera que eh, x por un lado se escribe como b1 por b1 más bk por bk, y el mismo x pues se escribe, bueno, de hecho lo voy a poner aquí junto, pero no alargar la oración, y x también se escribe como ck más 1, bk más 1, cn, b. ¿Está bien? Entonces, pues si paso, digamos, los 6 del lado izquierdo, pues tenemos que B1 por B1, BK, BK menos CK más 1, BK más 1 menos, continúo, CNBN, pues es el vector 0. ¿Sí está bien? Entonces yo tengo una combinación lineal de todos los Vs, pero dijimos justo en esta parte. Esto es una base de B, ¿sí? Y aquí estamos, aquí abajo estamos obteniendo, tenemos una combinación lineal de estos básicos igualada a cero. Entonces, estos vectores, como son una base en particular, son linealmente independientes, eh, debe ocurrir, que las escalares son cero. O sea, B1 es igual así hasta BK. Esto es igual a menos ck más 1. Todos son cero. Está bien, pero si todos son cero, pues entonces x es el vector cero. Por lo que W1 e intersección W2 siempre está contenido aquí. Por lo tanto, son iguales. Si W1 intersección W2 es el subespacio trivial. Y por lo tanto, W1, o bueno, mejor dicho, vamos a escribirlo así, B es la suma directa de W1 con W2. Muy bien, entonces en la siguiente clase, bueno, veremos algunos corolarios, eh, algunos teoremas más y algunos ejemplos del uso del eh, teorema de la propiedad universal de las bases, que es una propiedad muy, muy interesante. Bueno, entonces hasta la siguiente entrega, muchachos.